Bienvenidos a Correx en Español. Mi nombre es Marco Antonio Santín Torres y hoy les voy a presentar el tema atributos, una característica poco conocida y utilizada. Bien, les hablaré un poquito acerca de mí. Como ya les comentaba, mi nombre es Marco Antonio Santín Torres, soy licenciado en Informática Administrativa, soy desarrollador de Delphi desde la versión 1 hasta la versión actual. Tengo una pequeña empresa de software llamada DS Software, en donde nos especializamos en software administrativo, todo desarrollado con Delphi. Soy autor del libro Delphi Print, manual de referencia. Bueno, sin más preámbulo, comencemos el tema. Bueno, nuestra agenda de hoy será, vamos a comenzar con una pequeña introducción, posteriormente vamos a ver para qué sirven los atributos y posteriormente vamos a ver un ejemplo práctico. Este tema se va a comprender mejor con un ejemplo para ver cómo realmente funcionan los atributos. Los atributos son una de esas características del lenguaje que están presentes desde hace un buen tiempo, pero también es una de las características que tardamos más en descubrir y utilizar. Los atributos constituyen un medio apropiado para asociar información declarativa con código Delphi, tipos, métodos, propiedades, etc. Una vez asociado a una entidad del programa, el atributo se puede consultar en tiempo de ejecución mediante una técnica denominada RTTI. Los atributos en Delphi no son más que una forma de agregar la información extra o metadatos a nuestro código. Por poner un ejemplo, podemos usar un atributo para indicar que determinado método es obsoleto y no seguir usándose. Con otro atributo podemos indicar en este programa que determinada propiedad en un objeto es requerida o que el valor que esperamos es un correo electrónico, así por ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora para qué sirven los atributos. Para entender la función de los atributos, no hay mejor manera que explicarlo con un ejemplo. Tenemos un formulario para capturar los datos de un cliente. Tenemos varios datos como son su nombre, su RFC, su domicilio y su correo electrónico. En este formulario es necesario validar que el nombre y el RFC no se queden vacíos y que el RFC cumpla con ciertas reglas, como por ejemplo, que la primera letra sea del apellido paterno y la siguiente la primera vocal del mismo. También se pide validar que el correo electrónico esté correctamente escrito y tampoco se pueda quedar vacío. Para efectuar estas validaciones, he visto muchos fragmentos de código como que se muestra a continuación. Se observan, para validar que el usuario no deje vacío el cuadro de texto, se está comprobando mediante una condición en donde preguntamos si la caja de texto en su propiedad text es igual a cadena vacía. Esto funciona, pero no es lo correcto. Veamos cómo los atributos nos ayudan en este tipo de situaciones. Bien, aquí tengo un proyecto en el cual hago uso de atributos para las validaciones. Vamos a comenzar analizando la unidad UNT validación, en la cual están todas las clases que nos van a servir para validar una clase. Comenzamos con la clase de validación atributo. Esta clase base es la que define las propiedades básicas para realizar una validación. Como podemos observar, hereda de la clase TCustomAttribute. Un atributo personalizado son clases que descienden de TCustomAttribute y pueden tener propiedades, métodos, constructores, etc., como cualquier clase. En este caso, para que los atributos nos sirvan para validar, voy a sobrecargar el constructor. La primera versión tiene como parámetros primero el nombre del componente, sobre el cual emitirá un mensaje de error cuando el usuario deje el campo vacío. El siguiente parámetro es el mensaje de error que se enviará al usuario cuando el campo esté vacío. La segunda versión del constructor agrega un parámetro más, que es esta. Que este parámetro se va a usar para cuando se requiera aplicar una validación mediante expresiones regulares, como es el caso del correo electrónico o del RFC del cliente. Hasta aquí el tratamiento es como en cualquier otra clase. Ahora bien, dependiendo del tipo de datos que queramos validar, tendremos que definir cómo el atributo va a validar este tipo en concreto, ya que no es lo mismo validar una cadena que un entero o que una colección. Para cada tipo de datos que necesitemos validar, tenemos que definir una clase. Y vamos a comenzar por el tipo string. Bien, tenemos la clase tBase string validación atributo, que es esta que tenemos aquí, que hereda de la clase tValidación atributo previamente definida, que es esta que tenemos acá. Esta clase nos servirá como plantilla para todas las clases que necesitan validar una cadena. Tiene un único método llamado valida,
que como podemos observar es abstracto y virtual, para que las clases que necesitan validar cadenas definan la implementación de cómo validan dicha cadena. Enseguida tenemos la clase T no cadena vacía atributo, que es esta aquí, T no cadena vacía atributo, que hereda de la clase T base string validación atributo. Esta clase, esta T no cadena vacía en atributo, va a encargarse de validar que una cadena no se quede vacía. Si vemos su implementación, vamos a ver su implementación. Aquí está su implementación. Si vemos la implementación, lo único que hace este método es comprobar que la longitud de la cadena que se le pasa como parámetro sea mayor que 0. Aquí está. Con esto verificamos que la cadena no esté vacía. Bien, ahora vamos a definir una estructura que nos permite almacenar el mensaje de error y el componente asociado en caso de que haya un campo vacío. Vamos a ver aquí una estructura. Aquí está la estructura. Esta estructura la definimos como un tipo record y se llama T-resultados validación. Tiene dos propiedades. Una, el componente que es componente asociado. En este es donde se almacenará el nombre del componente sobre el cual se tiene que mandar el mensaje. Y dos, que es la propiedad mensaje error, que es el mensaje de error que se mostrará. Ahora viene la clase principal, que es esta, que se llama T-validador. Esta clase se encargará de realizar la validación mediante los atributos que le definamos. Al constructor le pasamos como parámetro el objeto que vamos a validar. Tiene una propiedad llamada errores, esta que está aquí, la cual es una lista genérica que almacena elementos del tipo T resultados validación, que es esta que hemos definido acá, que es la estructura que previamente definimos para almacenar los errores. También tiene un método llamado esVálido. Este es el método principal, el encargado de llevar a cabo la validación. Vamos a analizarlo. Bien, aquí tenemos la implementación del método esVálido. La base para poder trabajar con atributos es el uso de RTTI, Runtime Information, que como sabemos nos da la capacidad para obtener la información de clases en tiempo de ejecución, constructores, métodos y por supuesto atributos. En este caso vamos a usar RTTI para obtener los atributos de una clase. Primero declaramos una variable, esta, de tipo RTTI context, lo cual nos permitirá acceder a la información sobre los tipos de una clase. Instanciamos la clase, aquí la estamos instanciando, RTTI context. A continuación usamos el método getType para obtener un objeto RTTI type, ¿sí?, mediante el cual recorreremos todas las propiedades y a su vez recorreremos las propiedades en busca de los atributos mediante el método getAttributes. Hasta aquí. Enseguida preguntamos si el atributo encontrado pertenece a la clase T base string validación atributo. Aquí lo estamos preguntando, para asegurarnos que es un atributo para validar cadenas. En caso de que el atributo sea para validar cadenas, entonces tenemos que obtener el valor de la propiedad, ¿sí? Esto lo hacemos mediante el método getValue. Está aquí, es el método getValue, que toma como parámetro el objeto que estamos validando y devuelve un tipo record que contiene diversos métodos y propiedades de la propiedad relacionada. Y enseguida llamamos al método asString para obtener el valor. Este valor es utilizado por el método valida de la clase. T base string validación atributo, que como vimos se comprueba que una longitud de una cadena sea mayor que 0, que es esta. Si no es mayor que 0, entonces asignamos el mensaje de error. Aquí está el mensaje de validamos, asignamos el mensaje de error y el nombre del componente asociado a un tipo T resultados validación. Estos datos son tomados del atributo. Una vez asignados estos valores, agregamos el registro a la colección de errores, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver realmente cómo se utilizan los atributos. Tenemos una clase aquí que se llama class clientes, ¿sí? Una clase más bien que se llama T clientes, que es la que contendría toda la lógica para el manejo de un cliente.
En este ejemplo solo he puesto las propiedades que nos interesa validar. Como podemos observar, tenemos la propiedad llamada nombre. Aquí está la propiedad llamada nombre, que es la que guarda el nombre del cliente. Pero queremos que el nombre del cliente no se quede vacío. Entonces vamos a usar el atributo T no cadena vacía attribute que definimos anteriormente. Para indicar que vamos a hacer uso del atributo, lo colocamos arriba de la propiedad. Aquí lo estamos colocando arriba de la propiedad que vamos a validar, encerrado entre corchetes. El constructor del atributo nos pide dos parámetros. Uno, el nombre del componente, el cual se va a mandar el mensaje de error, que en este caso el componente allá en el formulario se llama edtNombre. Y dos, el mensaje de error que nos mostrará. Yo quiero que diga falta dato, el nombre es un dato requerido. ¿Sí? La clase debe contener un método que haga la validación e indique si todo fue correcto. Y en caso de que no sea así, guarde una lista con los errores de validación. Este método se llama isVálido. Aquí tengo este método. Veamos su implementación. Aquí tengo la implementación del método isVálido. Declaramos e instanciamos una variable de tipo tValidador. Aquí está, la estoy declarando, la estoy instanciando. Hay que notar que le estamos pasando self. Le estamos pasando self al constructor para indicar que es la clase cliente la que deseamos validar. A continuación llamamos al método isVálido, aquí está, que nos regresa el valor booleano indicando si hubo error. En caso de que haya error encontrado, en caso de que se encuentre algún error, recuperaremos la lista mediante la propiedad errores. Aquí la estamos, si hay un error nos regresa una lista y la almacenamos aquí en esta propiedad errores, que la tenemos previamente definido acá, que es errores, que es una lista de resultados validación, que como vimos es un récord donde se almacena el nombre del componente asociado y el mensaje de error. Bien, ahora vamos aquí al formulario principal. En el formulario tenemos tres cajas de texto, ¿sí? Que son estas, las que recolectan los datos del usuario. Tenemos un botón para guardar y tenemos un componente TJV Error Indicator que nos servirá para indicar la caja de texto que quedó vacía. Este componente es parte de la suite Jedi. Vamos a ver el código. Cierro aquí. Tengo aquí declarada mi clase de cliente, es una variable de tipo fcliente, fcliente de tipo tclientes, que nos va a permitir acceder a la clase de clientes. Tenemos aquí dos métodos, uno que es asignar datos clase y otro indica validaciones. ¿Qué pasa cuando yo el usuario le da guardar en el botón? Lo primero que hacemos es llamar al método asigna datos cliente, que no es más que asignarle los datos, los datos que el usuario capturó a las propiedades de la clase cliente, en este caso es de tnombre.text, a la propiedad nombre de la clase cliente, el RFC y el email. Sí, aquí le estamos asignando lo que captura el usuario. Enseguida, mandamos llamar a la clase isVálido al método isVálido de la clase fcliente, la cual nos va a regresar un valor booleano. En caso de true, en caso de que sea válido, entonces ¿qué hacemos? Limpiamos el componente, este componente validación para que quite los mensajes de errores y mandamos el mensaje que los datos fueron correctos. En caso de que no, de que haya habido un error de validación, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es que aquí nos muestre los componentes, nos indique con un mensaje de error qué componentes tuvieron errores y el mensaje de error que tuvieron. Entonces vamos al método indica validaciones. ¿Qué es lo que hace el método indica validaciones? Limpiamos el componente de los errores posibles que haya habido antes, inicializamos el componente de errores y recorremos en la clase cliente la lista que devolvió en caso de que haya errores, la vamos recorriendo. ¿Qué hacemos? Buscamos y sabemos que nos regresó el nombre del componente asociado en el cual se encontró el error. ¿Sí? Nos devuelve esta propiedad componente asociado. Entonces, ¿qué hacemos? La buscamos dentro del componente mediante find component
Nos regresa el componente, si el componente es diferente de 1000, pues quiere decir que lo encontró. ¿Y qué hacemos? Se lo pasamos a este componente con el mensaje de error ¿cómo se llama? Que se encontró, ¿sí? Así de sencillo. Vamos a probarlo. Voy a ejecutarlo. Tenemos aquí, tengo aquí el nombre, por ejemplo, si no escribo ningún nombre, ¿qué hago? Guardar aquí, me está devolviendo el mensaje de error. Parpadeo y me está indicando qué componente es el que tiene el error, y si paso el cursor por la flechita de error, me dice el mensaje que le puse en el atributo, falta dato. ¿Sí? El nombre es un dato requerido. Al igual en el RFC, me dice el RFC es un dato requerido. ¿Sí? Lo estamos validando. Si aquí yo le escribo algún nombre, vamos a ponerle aquí un marco, y le vuelvo a dar guardar. En este caso desaparece el error de acá y ya nada me queda el RFC. ¿Sí? Que es falta el RFC, que también es un dato requerido. Ahora bien, podemos mejorar la validación haciendo que también verifique, por ejemplo, que el correo y el email sean correctos. Para esto vamos a hacer uso de las expresiones regulares. No es el tema de esta presentación, pero para los que no conocen las expresiones regulares, hay que pensar en ellas como los caracteres comodines que usa el indicador de comandos para indicar un grupo de archivos, como por ejemplo en t*.txt, o los caracteres especiales que se usan con el operador like, esto con el fin de buscar y reemplazar de manera opcional apariciones de subcadenas y patrones de texto. Para el manejo de expresiones regulares en Delphi, yo en lo particular uso una librería llamada tprregx. Es gratuita y muy eficiente. Dejo el link de descarga al final de la presentación. Ok. Ahora, para poder hacer la validación mediante expresiones regulares, vamos a necesitar declarar una nueva clase. Vamos aquí a validación. Formulario. Y vamos a necesitar una nueva clase llamada tBase tipo doble cadena, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Que hereda de la clase tValidación atributo. Esta clase nos servirá como plantilla para todas las clases que necesiten validar mediante expresiones regulares. Tiene un único método llamado valida, ¿sí? Que como podemos observar es abstracto y virtual. Para que las clases que necesitan validar mediante expresiones regulares definan la implementación de la validación. Se puede observar que tiene dos parámetros, ¿sí? Valor 1 y valor 2. Uno para pasar el valor a validar y el otro para pasar la expresión regular. Enseguida tenemos la clase tRegExAttribute, que hereda de la clase tBase tipo doble cadena, que acabamos de definir. Esta clase va a encargarse de validar que el valor que se pasa como parámetro cumpla con lo indicado en la expresión regular que se le pase. Veamos su implementación. ¿Sí? Vamos a ver la implementación. Aquí está. Se declara en instancia una variable de tipo tprregx. Esta clase tiene dos propiedades. ¿Sí? Una que es tRex, aquí está. Tiene dos propiedades. Uno, regEx, aquí se asigna la expresión regular, aquí se está asignando la expresión regular. Dos, subject, aquí se asigna el valor a validar. Asignados estos valores se llama el método match, que nos regresa true si el valor cumple con lo especificado de la expresión regular, o false si no cumple. ¿Sí? Ok, así de sencillo es usar validaciones, usar expresiones regulares en Delphi mediante esta librería llamada tprregx. Nada más creamos el objeto, le asignamos a su propiedad reg la expresión regular que queremos usar, el subject del valor, llamamos al método match, y nos regresa true o false, si es válida o no es válida, es sencillo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es regresar al método es válido ya preguntamos aquí anteriormente si el atributo era tBase string validación. Ahora vamos a hacer lo mismo. Si no es, ahora preguntamos si el atributo es derivado de tRegExAttribute. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí como con las cadenas. Tenemos que obtener el valor
mediante la propiedad getValue, llamando al método asString del objeto y pasándole también la propiedad, la expresión regular que queremos validar. Si no es válida, pues ¿qué hacemos? Obtenemos el mensaje de error, lo asignamos aquí al registro, el nombre del componente y lo agregamos a la lista de errores. ¿Sí? Ahora vámonos a la clase clientes y podemos agregar, por ejemplo, en el RFC, queremos que no se deje vacío, llamamos al atributo, le ponemos el atributo T no cadena vacía, que ya habíamos visto anteriormente, le pasamos el nombre del componente que se llama EDT-RFC, que es este que tenemos acá, así se llama, TEDT-RFC, ¿sí? Se lo pasamos, aquí está, y le pasamos el mensaje de error que va a decir falta dato, el RFC es un dato requerido, y le podemos asignar otro atributo, aparte no nada más uno, sino podemos asignar otro atributo para indicarle que queremos una expresión regular para validar que el RFC sea válido. Le ponemos el atributo que se llama TREX-attribute, igual entre corchetes, le pasamos el parámetro, el primer parámetro que es el nombre del componente, que es el de TRFC, y el mensaje de error, que es error dato, el RFC digitado no es correcto, y le pasamos la expresión regular. Esta es la expresión regular que se utiliza para validar un RFC, ¿sí? Aquí está. También tenemos, por ejemplo, el email. Tenemos el email que le estamos poniendo un atributo que igual de expresiones regulares, donde le pasamos el nombre del componente, que es edtmail, el error, que es error dato, el email digitado no es correcto, y le pasamos la expresión regular, que nos va a validar que el email sea correcto. Vamos a correrlo. Tenemos aquí, como ya hemos visto, pues el nombre. Si dejo el RFC, por ejemplo, este RFC, está mal. ¿Qué me dice al validar que el RFC digital no es correcto porque no tiene una sintaxis válida? La está validando mediante expresiones regulares. Si le ponemos un RFC correcto, entonces aquí me va a dar que el dato es correcto. Como el email no le pusimos que fue dejar en blanco, pues no está validando. Pero ¿qué pasa si yo pongo esto? Pues me va a validar mediante una expresión regular. Me va a decir que el email digitado no es correcto, no tiene una expresión válida. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más escribo un email correcto. .mx, y lo voy a guardar, y ahora sí todos los datos son correctos. Como hemos visto en este ejemplo, los atributos nos sirvieron para hacer validaciones, pero tienen más aplicaciones. Por ejemplo, el framework TMS Aurelius. Este es un ORM para Delphi que nos permite convertir nuestros objetos de la base de datos en una serie de entidades que simplifican las tareas básicas de acceso a los datos. Este ORM usa atributos para mapear la base de datos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una clase que está mapeada a partir de una base de datos. Tenemos la clase TArtist, que representa a un artista, ¿sí? En donde tenemos varios atributos. Por ejemplo, esta clase TArtist está representando a una tabla de la base de datos que se llama Artist. Aquí está la tabla Artist. Tiene una secuencia, que es un autoincremento. Tiene varias columnas, que es ID, el artista, el nombre del artista, el género. Y en esta, por ejemplo, ID está representado en la base de datos mediante un atributo. ¿Sí? El atributo column, que identifica que es una columna ID, es una columna única y es requerida. Así, esta clase sabe cómo debe comportarse de acuerdo a los lineamientos que tenemos en la base de datos. Tenemos otra, por ejemplo, una propiedad, tenemos un atributo que también representa una columna, la columna artist name, que es requerida y tiene una longitud de 100 caracteres. Como podemos ver, los atributos son muy útiles para representar este tipo de aplicaciones. Como podemos observar, los atributos constituyen un medio apropiado para asociar metadatos e información declarativa con códigos, tipos, métodos, propiedades, etc. Después de asociar un atributo a una entidad del programa, pues se puede consultar en tiempo de ejecución mediante la técnica denominada RTTI. Hemos llegado al final de esta presentación.
Espero que sea de utilidad y de agrado para ustedes. Realmente no hay mucha documentación sobre los atributos en español, hay más en inglés, y en la página de Embarcadero pueden encontrar más información. Les dejo mi Facebook, que es Mark Delphi, o mi correo electrónico, que es marco.santin@prodigy.net.mx. Para cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y hasta la próxima. Excelente idea de implementación, Marco. No sé cómo andemos por ahí con Marco, Fernando, si ya lo tenemos. Déjeme ver, dame un segundo, por favor. Por favor, envíe sus preguntas. Realmente algo increíble porque permite organizar, ¿no? Los proyectos de una manera realmente mucho más sencilla en términos de descentralizar las reglas y todo más, ¿no? Sí, definitivamente yo había utilizado los atributos parecido al último ejemplo que presenta Marco ahí, sobre todo para serialización, antes que no había un serializador a XML, antes de que existiera lo que era el serializador de SOAP. Creé un pequeño serializadorcito y para lo que eran los nombres de cada una de las propiedades se asignaba por medio de atributos. Entonces es muy buena idea. Sí, sin duda. Mira, Marco no está en línea, probablemente no le fue posible conectar por cualquier razón que sea, pero tenemos aquí una pregunta: ¿desde qué versión de Delphi se puede utilizar los atributos? Bueno, yo creo que desde XC, ¿no? Mínimamente, cuando había No, de hecho, desde hace más tiempo, fue desde aquella versión para .NET que era... 2017. Sí, una versión ya desde hace mucho. Fue la siguiente a Delphi 7, cuando se empezaron a agregar genéricos, atributos. Ajá. Entonces, sí, ya tiene un buen tiempo. Delphi 8, exactamente, Luis Felipe aquí nos pone la declaración desde Delphi 8, exactamente. Gracias. Gabriel dice, sería bueno que esté integrado en Delphi como en otros frameworks web. Bueno, Gabriel, la verdad es que tú puedes hacer tus propios atributos, y sí está integrado, y se podría lograr una integración como en alguno de los frameworks web por medio de estos atributos. Sí, hay un comentario aquí de Carlos que XD4 sí, seguramente se puede utilizar. Sí, definitivamente se pueden utilizar. Veamos, hay algo más aquí. Sí. Por eso precisamente el título de la presentación, una característica poco utilizada y poco conocida. La verdad sí es poco conocida, pero si nos damos una vueltecita por el código de BSL, podemos ver incluso algunos ejemplos de implementación, como los implementa Embarcadero. Entonces, definitivamente de acuerdo con Marco en este tema de que es poco utilizado y poco conocido. Sin duda, sin duda. Veamos aquí. ¿Qué otro uso? Es la pregunta de Gabriel. ¿Qué otro uso se le puede dar a esa característica? Bueno, una de ellas, una de las utilizaciones ahí más, digamos, actuales o modernas, es para, por ejemplo, frameworks como hacer este mapeo por ejemplo, de relacionar a objetos, ¿no? Por ejemplo, para clases, ORM, ¿no? En general lo utilizan mucho. ¿Qué más? ¿Tiene algo más en mente? Sí, básicamente sería para eso, para lo que es mapeo. Incluso como asistentes, cuando queremos hacer, bueno, en este ejemplo se hizo ya lo que es la validación, pero formateo,
formateo de datos. Si queremos hacer un mapeo desde de nuestra clase a un modelo de base de datos y necesitamos mapear valores, tipos, conversiones o algo así, se puede manejar con esos atributos, porque podríamos decir que nuestra clase, por ejemplo, se podría llamar clientes. Y en esa clase clientes tenemos un X número de propiedades, pero estas propiedades podría ser que los nombres de los campos que van a mapear a la base de datos sean distintos. Entonces, a la hora de que queremos hacer este mapeo, esta conversión, para que la clase pueda salvarse a sí misma a la base de datos o incluso representarse en pantalla, podemos controlar su representación, su salvado a la base de datos por medio de atributos. Entonces, el atributo podría llamarse nombre de campo en tabla, y en lugar de que sea, por ejemplo, nombre del cliente, podría ser fname o algo así. Entonces, con esto podemos hacer los mapeos directamente en nuestro código para no tener que manejar todo esto por medio de código a la hora de que estemos guardando nuestras clases a la base de datos. Sí, hay miles de proyectos ahí que lo utilizan. Por ejemplo, uno que lo cual habló Marco, de TMS, es un componente, ¿no? O un framework para Delphi. Los nombres TMS Aurelius, ¿ah? Pero también hay otros, incluso algunos open source. Voy a poner aquí en los chats uno de ellos, los nombres Delphi ORM, Delphi ORM, ¿no? Es mantenido por Daniel Teti. Es una ORM o mapeo objeto relacional open source. Una de las opciones. Pero hay más ahí disponibles donde se puede mirar, por ejemplo, utilización de esto más extensivamente, ¿no? Sí, aquí nos hace un comentario Luis Felipe también. Dice que en DataSnap también se utilizan para lo que es autorización y autenticación. Precisamente sí, estos atributos están en uso en áreas de Delphi ya existentes. Y por ejemplo, la implementación que propone Marco, bueno, pues son atributos personalizados a las necesidades de su aplicación. Exactamente. Server, por ejemplo, también lo utiliza, ¿ah? Por ejemplo, para nombrar los recursos, nombrar los métodos, todo también está disponible también en este tipo de recurso en Red Server. Entonces, así, hay una amplia gama de posibilidades, ¿no? Pero es algo a realmente tener en cuenta y aplicar en los proyectos, porque es muy interesante en términos de productividad. Sí, definitivamente. Estoy buscando aquí más otro proyecto open source de ORM que tenía acá, pero no encuentro. Después, si encuentro, voy a poner el enlace acá en los chat. Creo que es... Por aquí tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuál es el beneficio de manejar así los campos en atributos? De José Esteban. Bueno, José Esteban, en el caso de manejar campos como lo estaba comentando yo, podrías ahorrar mucho código de validación, mucho código de eliminar código espagueti, como se le llama, en el cual tienes tus clases, y las clases tienes que tener código especial para traducir los nombres de los tipos por medio de RTTI. Puedes directamente tú saber que un campo mapea que una propiedad mapea un campo por medio de un atributo. En este caso sería como un decorador, algo que le agrega información
a tus clases. Entonces, en realidad, aquí no hay mucha funcionalidad, sino más que nada sería algo declarativo que te ayuda a interpretar tus clases de cierto modo. De la manera que lo presentó Marco, ya es un poquito más interactivo. Ahí estamos hablando de que el atributo, aparte de indicar algo acerca de nuestras clases y de sus propiedades, nos está dando una funcionalidad, que en este caso era la validación. Exactamente. Yo puse ahí en los chat otro link, es un framework llamado Drop. Esto es de un MVP también, de nosotros, es un MVP brasileño, donde tiene ahí open source también, tiene la documentación es otra abordaje, otro framework también para ORM, si alguien tiene interés en esto. Ok, entonces, ¿algo más a comentar, Alejandro? O si no, tenemos ahí algo como 5 minutos para empezar con la siguiente presentación, que es de Eliseo acerca de aplicaciones multiplataforma. No, por el momento no. Nos están mandando únicamente algunos comentarios de frameworks que utilizan esto, pero por el momento veamos si hay alguna otra pregunta, duda o comentario. ¿Qué diferencia hay entre los atributos y las properties de una clase? ¿O finalmente son lo mismo? Y la diferencia de su accesibilidad. Muy buena pregunta, es de Aide. En este caso, Aide, en realidad, un atributo es algo que se le puede agregar a una propiedad. Entonces, son como decoradores o validadores, o se pueden utilizar como validadores. Entonces, el atributo, en el caso que lo presentó Marco, te serviría para validar las propiedades. Entonces, podrían servirte, como un puente entre tu base de datos y algún modelo o alguna clase, pero en realidad no son un reemplazo para las propiedades, son un complemento para tus propiedades. Exactamente. Y con eso creo que ya estamos bien. Vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, perfecto. Sí, bueno, hay un comentario aquí que es algo que ya tratamos también ayer, que es acerca de los videos, de los ejemplos, todos van a estar disponibles ahí probablemente en la próxima semana para todos. Vamos a notificar a todos dónde descargar y también el acceso a los videos. A todos los videos van a estar en nuestro canal de YouTube. Entonces, déjeme buscar aquí por la ubicación. No sé si tiene ahí fácilmente o no, Alex, lo nuevo enlace, la nueva URL para... aquí lo tengo. Ya, ok. Aquí lo tengo. Voy a poner aquí en los chat, por favor, en nuestro canal oficial en YouTube para Latinoamérica. Entonces, es bueno ahí mantenerse conectado a este canal, tener ahí su suscripción para que sea posible después recibir las notificaciones cuando agregamos nuevos videos, pero hay más de 80 videos ya disponibles en este canal, en español, ¿ok? Muy bien. ¿Algo más, Alex, o podemos seguir? No, yo creo que seguimos. Ok, entonces vamos a empezar con la presentación de Eliseo González acerca de desarrollo multiplataforma, él es el MVP de México. Buena presentación a todos, vamos a empezar, envíen sus preguntas ahí por los chat y estamos aquí en vivo. Gracias a todos por estar con nosotros hoy, vamos a empezar. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Eliseo González Nieto, soy MP de Embarcadero. Una vez más participando en este gran evento que es el Code Rage en español, en su edición número 12.
Voy a tratar el tema de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, cual desde que el Delphi se ha interesado por el desarrollo de este tipo de aplicaciones, creo que lo está haciendo muy bien y bueno, esta es una prueba de que lo podemos hacer. Es una demostración muy pequeña, obviamente es muy básica, pero nos muestra el poderío de nuestra herramienta. Bueno, pues como les dije, soy Eliseo González Nieto. Los que no me conocen, bueno, yo soy creador de aplicaciones Delphi, Object Pascal y otros lenguajes. Desde el siglo pasado, o sea, ya no estoy tan jovencito, pero bueno, estoy muy activo y muy interesado en promover esta herramienta. Soy copropietario y fundador de la comunidad delphiaccess.com. Me gusta el rock clásico y, por supuesto, una buena charla con mis amigos, tomando una taza de café y, por supuesto, platicando de nuestras experiencias y de nuestra herramienta de trabajo por excelencia, que es Delphi. La agenda que tenemos en esta presentación está dividida en 3 partes. La primera va a ser pues una demostración de cómo crear un servicio web swap que corra en Linux. La segunda parte va a ser la creación de los clientes de consumo de este servicio web en sus diferentes plataformas, que es Windows 3264 bit, una aplicación en Android, una aplicación en OS X corriendo en una Mac y una aplicación iOS por medio de un simulador. Desgraciadamente no pude ejecutarlo en un dispositivo real, pero bueno, el simulador nos da una perfecta visión de cómo funcionaría. Y por último, una sesión de preguntas y respuestas, donde podremos abarcar pues cosas que no se hayan entendido o dudas que tengan ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera parte, donde vamos a crear un servicio web en Linux de tipo swap en una distribución Ubuntu. Comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar a desarrollar nuestra aplicación. Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto swap. Vamos a marcar nuestra casilla de Linux. Vamos a crear una aplicación de consola standalone, pues lo más sencillo de hacer. Va a ser en el puerto 8080. Y vamos a finalizar. Antes de continuar, les voy a enseñar, ya tengo un Ubuntu 7 corriendo en una máquina virtual, ya tiene asignada una IP, ya está instalado el PA Server, ya está configurado todo Linux. Esta configuración no la voy a tratar aquí, esta configuración ya tienen en internet mucha información acerca de ella. Les voy a dar los enlaces donde van a poder configurar su servidor Linux. Me parece que la intención de este tema no es enseñarlos a instalar y a configurar, sino ya el desarrollo directo de las aplicaciones en el servidor. Bueno, dicho esto, continuamos. Nos va a preguntar si creamos nuestras interfaces del módulo swap. Le vamos a decir que sí. Vamos a poner Linux. No vamos a generar los métodos de ejemplo. Vamos a crear uno nuevo.
vamos a ocupar un archivo de texto. Aquí en México está ya muy de moda la cuestión de la facturación electrónica y bueno, aquí tengo un catálogo de formas de pago con los que se puede hacer pues el pago de nuestras facturas y con claves que la Secretaría de Hacienda tiene ya asignados en este rubro de formas de pago. Le vamos a decir OK. Perdón, pero me generó, aquí me cambió de pantalla, pero bueno, ya tenemos aquí nuestra plantilla de nuestra aplicación. Vamos a guardarla en una carpeta que se llame Server. Nos va a guardar en la unidad de interfaz, la unidad de implementación y las constantes del servidor, el web module, y aquí nos va a pedir que guardemos nuestra unidad principal. Ok, entonces estamos en la... Vamos a quitar esta. Vamos a quitar todas estas. Aquí debió haber sido Linux nada más, pero no es problema, lo dejamos. Ok, no quiere. Guardamos nuestra aplicación, ok. Y regresamos a nuestra interfaz. Aquí vamos a agregar una función que se va a llamar get forma de pago. Y vamos a mandar una clave por si queremos hacer la consulta de alguna clave en específico. Y nos va a regresar una cadena. Ok. Pues vamos a copiar esta función. Vamos a nuestra unidad de implementación. Y generamos ya nuestro método en la implementación del servicio. Aquí lo que vamos a hacer es escribir un poco de código. Vamos a necesitar algunas variables, que es un archivo de tipo string, un string list, una lista de tipo tstring, y bueno, vamos a comenzar. Aquí nos hace falta una unidad que se llama clases. Y aquí vamos a poner unas directivas de compilación que nos van a ser útiles para poder correr nuestra aplicación en multiplataforma. Isdef ms Windows. Archivo. Nuestro archivo vamos a obtener
la ruta de nuestro ejecutable. Más el nombre de nuestro archivo. En caso contrario, nuestro archivo lo va a buscar en el directorio de path.getHomePath, que será nuestro directorio home del servidor Windows, Linux, y necesitamos otra unidad que es el de que es la de sysutils. Compilamos, a ver si no nos da ningún error. Si nos dio un error, ok, nos falta terminar nuestra directiva de compilación, que es un end if. Ok. Posteriormente lo que vamos a hacer es a lista, la vamos a crear como nuestro string list. También nuestro str list. Y vamos a cargar en este string list vamos a cargar nuestro archivo que le estamos indicando en la sección de la compilación, de las directivas de compilación. Vamos a hacer un for de 0 a rlist.count, cuántos registros tiene nuestro string list. Y vamos a decidir, ok, vamos a poner, si me mandan una T mayúscula, que sea todos. Y si no, pues vamos a ver qué es lo que nos manda y posiblemente podemos decir si todo lo que traiga un 5, todo lo que traiga un 9, en fin. Entonces, si la clave es igual a T, vamos a regresar todo en lista. En caso contrario, si la posición de clave
se encuentra en nuestro string list. Entonces, pues hacemos, agregamos a lista setter list de I. Ok. Al result mandamos lo que traigamos en el texto, de la lista. Compilamos. Ok, esto lo compiló en Windows 32. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo para Linux. Aquí vamos a ver, tenemos la configuración de nuestro Linux. Tenemos PA Server, Linux de 64 bits, el puerto, nuestra contraseña, que ahí debe ser vacío, y el 69. Vamos a hacer un test de la conexión y nos dice que está correcto. Entonces, guardamos y construimos. Ok, y hacemos un deploy. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir una terminal. Vamos a conectarnos a Ubuntu en una terminal. Aquí tenemos nuestro archivo lista.txt. Entramos a PA Server. Entramos a nuestro directorio scratchdir. Entramos a cd gonza PA Server. Y aquí tenemos dos programas, uno que es WS Linux, que fue una prueba que hice, y el otro que es uLinux. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Perdón, es un directorio. Y ahora sí. Decimos Start. Y ya tenemos nuestro servicio web corriendo en Linux. Ahora vamos a entrar a él para verificar que nos esté proporcionando nuestro WSDL. Ok, entonces vamos a ver 192.168.1.69 en el puerto 8080. Así es, en efecto ya tenemos nuestro web service activo y nuestro WSDL. Vamos a copiar esta dirección. Vamos a copiar aquí. Vamos a dejar corriendo nuestro servidor. Y hasta aquí hemos ya terminado con nuestro servidor Linux. Como ven, fue muy fácil, muy simple.
Obviamente, entre mayor complejidad tenga nuestro servicio web, obviamente no va a ser tan fácil hacerlo en 10 minutos. Esto ya nos tomará un poco más de tiempo. Por lo pronto, ya tenemos nuestro servicio web y es el primer tema de esta presentación. Pues lo damos por concluido. Posteriormente vamos a crear los clientes que van a consumir este servicio web. Muchas gracias. Ahora, en la segunda parte vamos a ver cómo crear los clientes de consumo del servicio web que hemos visto en la presentación anterior. Vamos a crear clientes Windows, Android y Mac. Espero que sea de su interés y sobre todo que sea de provecho, de utilidad. Bueno, pues vamos a comenzar la segunda parte de esta presentación, donde vamos a crear un cliente de consumo de web service que nos va a funcionar en todas las plataformas que queramos implementar en nuestro desarrollo, ya sea de Windows, de Android, de Mac, de iOS. Podemos hacer todo lo que queramos con una aplicación multiplataforma. Y bueno, para hacerlo, lo único que hay que hacer es File, New y Multi-Device Application. Nos va a mostrar una ventana, una forma maestra, donde vamos a poder agregar todas estas opciones que están disponibles en nuestro IDE, que es el Surface, Windows, OS X, iPad, iPhone, Android, Google Glass, Motorola y Sony Smartwatch. Vamos a incluir algunos componentes. Voy a hacer una copia para cuestión de rapidez. Vamos a hacer una copia de unos componentes que ya tengo en otra aplicación. Ok. Y vamos a agregar algunas plataformas. Por ejemplo, OS X. Si ven, ya nos cambió la forma. Vamos a agregar un iPhone 3.5 o iPhone 5.5. Vamos a borrar este. Vamos a agregar un iPhone 5.5. Como ven, ya nos está mostrando una vista previa de cada uno de las plataformas que vamos a utilizar. Y por último vamos a agregar un Android de 5 pulgadas. Ok. Y bueno, vamos a comenzar a escribir nuestro código. Les damos a la maestra.
Ya tenemos el botón clic. Y vamos a copiar un código que tengo ya definido para no aburrirlos y hacer un poco más pues dinámica esta presentación. Hay algunos errores. Ok, aquí lo que no tenemos y lo que no hemos agregado es nuestro WSDL, que está en la siguiente ruta. Lo vamos a agregar. Bueno, vamos a guardar esto. Vamos a poner una nueva carpeta. Cliente. Cliente. Ok. Aquí, como pueden ver, ya nos agregó en la implementación los recursos para Mac, para iOS y para Android. Entonces vamos a indicarle nuevo, otro. Vamos a ocupar un WS del importer. ¿Sí? Ponemos nuestra URL, que es automática la versión del swap. Y ya tenemos nuestra interfaz o nuestra clase que va a consumir el servicio web. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es agregarla en nuestra interfase, pues en la interfase o en la implementación, sin problema en cualquiera de las dos. Ok. Ok, y vamos a agregar esta variable y de X. La cual la vamos a colocar como una variable general. Vamos a agregar application.terminate y en un evento, en el evento onShow de nuestra forma, vamos a configurar el tamaño de nuestro string grid que estamos utilizando. Compilamos para Windows 32 bits. Nos dice OK. Bueno, pues ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación en 32 bits. De hecho, vamos a ir a 32 bits de Windows, 64 bits, Android, iOS Simulator y OS X. Vamos a probar, le vamos a dar todos. Nos va a regresar en base a la lista que habíamos checado hace rato,
la clave, la descripción del tipo de pago. Entonces voy a decirle que me dé todos los que tengan un 5, ¿sí? O solamente quiero el 25. Es bastante simple. Este es en Windows 32 bits. Ahora vamos a compilar, solamente seleccionamos con doble clic la plataforma que queremos, 64 bits. Vamos a ejecutarlo. De igual forma, consultamos 9, los que tengan un 9, en fin, para 64 bits. Ahora vamos a configurarlo para Android. Android. Y lo ejecutamos. Aquí en esta ventana vamos a ver cuando se ejecute, nos va a mostrar aquí en mi teléfono que tengo una pues el acceso remoto para poder ver qué es lo que llega a mi teléfono. Vamos a ver, ya debe estar por iniciar. Está generando su APK. Y aquí ya nos va a mostrar. Vamos a decir que me dé todos. Ya me da todos. Ahora quiero que me den los que tienen 8. O solamente el que tiene el 17. Como pueden ver, está funcionando igual que en Windows. Ahora vamos a seleccionar el simulador, un iPhone 4. Aquí nos pone todos los equipos con los que puede hacer la aplicación. iPhone 4S. Aquí nos pone los dispositivos. Cuando se tiene licencia para ejecutarlo en un dispositivo, podemos elegir el dispositivo y es un poco más rápido que en el simulador. Vamos a ejecutarlo. Este va a tardar un poco en generarse. Nos lo va a mostrar en nuestra Mac, el simulador. Tenemos que correr el Xcode para que se genere el simulador, se tenga disponible el simulador del iPhone o de la aplicación móvil. Vamos a ver dónde está, todavía no llega. Parece que ya está. Aquí ya tenemos el inicio de nuestra aplicación. De igual forma, vamos a poner todas. Aquí nos va a poner todos los que tiene, los que encuentra. Vamos a decirle todo lo que tenga un 4. O lo que tenga un
directamente el 14, por ejemplo. Está funcionando igual que en cualquiera de las otras plataformas. Ahora vamos a ejecutarlo en OS Desktop, que es una Mac 10.11, que es la que tengo aquí funcionando, y la vamos a ejecutar. Como pueden ver, el mismo código, lo único que cambia es la parte visual, que esa, bueno, pues obviamente no le puse atención en este caso, porque no es mi intención, en este momento no es mi intención hacer una aplicación bonita, sino una demostración de que puede funcionar en cualquier plataforma. Vamos a buscar todas. Aquí nos va a decir todas. Quiero que me den el número 28. De igual forma, las que tengan un 3 en su clave. Y bueno, pues, en todas las plataformas funciona, accediendo a nuestro web service Linux en el puerto 8080. ¿Sí? Y ya tenemos una demostración de que Delphi nos permite hacer una aplicación multiplataforma. Podemos ver con el mismo código base. En algunas aplicaciones no va a ser tan simple, pero bueno, nos sabemos de algunas condiciones, de unas directivas de compilación para poder indicarle qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, sobre qué plataforma va a trabajar. Y bueno, pues hasta aquí parece ser que hemos terminado. Hemos demostrado que se puede generar aplicaciones multiplataforma con Delphi. Espero que haya sido de interés para ustedes y que les dé una idea de que pueden, o de lo que pueden llegar a lograr con nuestra herramienta Delphi. Pues es todo. Hemos terminado con esta parte. Muchas gracias. ¿Qué pasó?